Te seguiré, Jesús. Es una respuesta con la cual todos los que vinimos nos tenemos que ir, diciéndole, yo me pongo a la hora, después no le hago caso, pero igual, diciéndole, te seguiré, Jesús. Ese Jesús que todavía está buscando discípulos que se transforman en sacerdotes que sirven en ese servicio que es adoración. Sigue buscando discípulos, sacerdotes, que sirven adorando a Dios. Estamos en tiempos preciosos, con el Señor. Decíamos, una oportunidad de oro para nosotros como iglesia. Poder acercarnos a un Dios que quiera acercarse a su iglesia. Dice, si ustedes se acercan, yo me acerco a ustedes. Si ustedes me buscan, me encuentran. Si claman, yo respondo. Así que no nos podemos perder esta oportunidad, y con las manifestaciones y las palabras de Dios, dice Hechos capítulo 2, verso 17, en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente, sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones, sus ancianos tendrán sueños. En estos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán. Amén. Y cuando el Señor dice estas palabras, el que ya estaban dichas por el profeta, dicen los postreros tiempos, y estamos viviendo esos postreros tiempos. Entonces nos vamos a encontrar con estas manifestaciones que son de Dios, que son del Espíritu Santo, donde los hijos profetizan. Y vos decís, ¿mi hijo profetizar? Si puedes creer, verás la gloria de Dios. Es tiempo de tomarnos de las promesas que Dios nos dio, porque Él se las está acordando y quiere que nosotros también las recordemos. Y si vos recibiste promesas sobre la vida de tus hijos, que quizás hoy sabe solamente Dios dónde están, ponete a clamar por la vida de tus hijos, porque dice que tus hijos van a profetizar. Amén. Dice que los jóvenes tendrán visiones y los ancianos soñarán sueños. Eso pasa cuando el Espíritu Santo de Dios es derramado sobre la iglesia. Cuando un mayor te dice, vos sabés que soñé anoche, vos pará el oído. Y más si sabés que es un hombre o una mujer que está buscando a Dios. Porque es palabra de Dios. En los postreros tiempos, en estos tiempos van a suceder estas cosas. Estamos entrando en un tiempo intenso, diferente, de búsqueda de Dios, que yo les decía que era un privilegio para nuestra generación. Daniela me decía como nota que si bien el corazón es rebelde, como escuchábamos esta mañana, el Espíritu Santo es más fuerte. ¿Amén? El Espíritu Santo es más fuerte que la rebeldía de mi corazón. Y Él es el que obra, Él es el que hace para que su gloria se pueda manifestar, como oraba una hermana hoy, en santidad. Yo estoy convencido que Dios quiere venir a nuestros corazones. Hablábamos con el pastor Osvaldo, hay regalos de Dios alrededor de su trono y el Señor nos mira y nos dice, ¿qué pasa que ninguno los viene a buscar? Tenemos que ir en busca de las promesas de Dios. Tenemos que ir en busca de los regalos de Dios. Tenemos que ir en busca de lo que Dios preparó para su iglesia, porque si no lo agarramos nosotros, ¿quién los va a agarrar? Y esos regalos no son para vos, porque nosotros ya recibimos el regalo de la salvación, esos regalos para que los puedas entregar, para que los puedas dar, para que podamos llevar la salvación. Carlitos decía, hemos recibido algo para llevar como discípulos del Señor. Y esos regalos están en la presencia de Dios, están en el trono de Dios. Si yo lloro, no me haga caso, o llore conmigo, ¿sí? Nos vamos poniendo más viejos y más llorones. Pero tenemos que ir en busca de esos regalos. Y tenemos que entrar por un solo lugar al trono de Dios. Y ese lugar es a través de la cruz. No hay otro lugar, no hay otro camino para llegar al trono de Dios que no sea a través de la cruz de Cristo. Amén.
Y esta mañana escuchábamos que el Señor puso como un vallado de espinas, ¿para qué? Para que la amada vuelva a su amado y diga, estaba mejor con mi amado que donde estoy ahora. Y en otra visión, hace años ya estábamos recordando también con el pastor Osvaldo, era la visión de la cruz rodeada por un cerco de espinas. Y él justamente me decía que él preguntó por qué esas espinas, y la figura era que cuando atravesamos por esa espina para llegar a la cruz, no te queda nada. El cuerpo, mi carne, mi yo, literalmente empieza a despedazarse para que yo pueda llegar al trono de Dios. No hay otra forma de llegar. Te va a doler, te va a recontra doler. Pero el gozo puesto detrás de la cruz es mejor. No vas a perder nada. Pero tenemos que ir en esa dirección, tenemos que tomar lo que el Señor quiere para nosotros. Él quiere habitar, quiere acercarnos. Por eso tenemos que preparar nuestras vidas y entrar en una búsqueda profunda, profunda de Dios. Los discípulos no estaban a medias, iban o no iban. Y tenemos que entrar en esa búsqueda profunda de Dios. Ya nos sirve, hermanos, en este tiempo que vivimos, quedarnos con el agua hasta los tobillos, mirando qué linda la iglesia, qué lindas las cosas que pasan. Tenés que entrar. Tenés que entrar hasta las rodillas, tenés que entrar hasta las cinturas, y tenemos que entrar a ese nivel que ya no depende de vos. Que vos decís, ¿qué va a hacer el Señor ahora? Y yo sé que muchos de nosotros nos hemos encontrado en esta situación. Que es como una situación de inseguridad, pero que nos da la seguridad de saber que es el Señor el que tiene el control de nuestras vidas. Pero tenemos que avanzar, tenemos que meternos, tenemos que buscar la profundidad de Dios. Le dijo el Señor a los discípulos, vayan mar adentro. Lo que yo tengo para ustedes, lo que ustedes intentaron y no pudieron, yo lo tengo, vayan allá. Y te da dirección. Por eso necesitamos ser discipulados. Por eso necesitamos encontrar hombres y mujeres de Dios que puedan discipular a otros hombres y mujeres que están buscando a Dios también. Una vez le pregunté a un joven cuando estábamos en la casa bíblica de directores, le digo, pero escúchame, vos no hay nadie que te venga bien. Me dice, sí tengo uno. Y yo dije, uy, qué bendición, tiene uno, porque eran todos malos. Y le digo, ¿quién es? Spurgeon. Y yo le digo, desgraciado, decime uno vivo. Tenemos que buscar, pero es nuestra responsabilidad ya llegar a ser ese discípulo, sacerdote que sirve adorando para que nuestros jóvenes vean ese camino, amen ese camino, quieran ese camino. No podemos evitar esta responsabilidad que el Señor nos dio. Por eso tenemos que buscar esta profundidad que está en el Señor, buscar un avivamiento. Yo por un tiempo cuando pensaba en avivamiento pensaba en toda una ciudad convertida, leemos los libros esos apasionantes y que cerraban las fábricas, cerraban las bailantas y cerraban los bares y toda la gente se convertía, pero el avivamiento empieza por un despertar espiritual, un revivir en mi vida. Y nosotros necesitamos revivir. Nosotros los que estamos dentro de la iglesia somos los que necesitamos revivir. Que este avivamiento venga a nuestras vidas para que seamos luz. No podemos andar apagados, porque el Señor es luz y nos hizo luz, y los cristianos, los hijos de Dios, no podemos andar apagados. Alguien dijo, no sos creyente, no eras creyente vos o algo así, ¿no? Pero el Señor nos hizo para alumbrar. Con toda la teoría que ya sabemos, porque la teoría ya la sabemos y esto agrava nuestra situación. Porque no es que no sabemos, sí sabemos. Lo que nos pasa es que tenemos que tomar la decisión consciente de ese saber con los beneficios, pero también con las demandas de lo que significa ser un discípulo de Dios. Pero necesitamos tomar esto en serio y revivir, ponernos delante del Señor y decirle, Señor, ¿qué está pasando con mi vida? Señor, ¿qué está pasando? Señor, ¿por qué me cuesta tanto? Señor, ¿por qué mi mensaje es tan limitado?
¿Por qué me encuentro con una persona como discípulo del Señor y le digo, bueno, le tengo que hablar del Señor, le tengo que hablar del Señor? Es como casi la decisión, no sé, de vida o muerte, le tengo que hablar del Señor. Y te acercás y le decís, Dios te ama. Y yo, ay, me salió. Dios te ama. Y el otro te mira y te dice, wow, qué maravilloso. ¿Y qué más? Dios te ama. Sí, qué bueno que es Dios. ¿Y qué más? Te ama, te reama Dios. ¿Por qué? Porque no hay una relación, no hay una vivencia, no podés hablar de ese Dios que necesitamos conocer para poder hablar de Él. No alcanza con un Dios te ama, a no ser que Dios tenga un terrible propósito en ese momento con esa persona. Por eso yo tengo que conocer a Dios, tengo que relacionarme con Dios, tengo que tener este avivamiento en mi corazón, en mi vida, y esto comienza con cada uno de nosotros y buscando el derramar de su Espíritu Santo, teniendo momentos especiales de búsqueda con Dios. Amén. Cada uno de nosotros debiéramos tener un momento especial en el día donde nos encontramos con el Señor. A la hora que te quede, en el lugar que te quede, pero es nuestra más importante cita de amor que no puedo perder para que ese amor no se apague. Tengo que encontrarme con Dios. Tengo que buscarlo. Tengo que saber lo que Él quiere hacer, lo que va a hacer. Confiado en sus promesas, que si lo busco, lo voy a encontrar. Discípulos, hombres y mujeres sencillos, comunes, pero con corazones humildes que muestran a Cristo. Ese gran desafío que tenemos de que las personas vean a Cristo. No quieren verme a mí, no quieren verte a vos, quieren ver a Cristo. Necesitan a Cristo, necesitan a Jesús. El concilio y las personas veían a los discípulos y decían, si estos son unos burros, no saben nada, y escuchá cómo están hablando. Era evidente que habían estado con Cristo. Era evidente que habían sido transformados por Cristo. Era evidente que habían sido llenos del Espíritu Santo y que estaban dando algo que no eran de ellos. Nosotros tenemos que dar algo que no es nuestro. Es de Dios para los suyos. Y tiene que usar tu vida. Tiene que usar mi vida. Acuerdos de cuidar la presencia de Dios. Esto que nos pasó en estos días es real. Es tan difícil de explicar lo que nos pasa cuando estamos en la presencia de Dios. Es tan difícil ir a otro y decirle, che, ¿cómo estuvo? Qué sé yo, tendrías que haber ido. No te sale. Pero si es real. Mando chivo, manda a tus hijos al campamento porque lo que les pasa en los campamentos es real. Y por más que después venga la rebeldía, el Espíritu Santo que conocen ahí, que se manifiesta ahí, es más fuerte. Y hago un compromiso de cuidar la presencia de Dios. Yo me quiero ir mañana, pasado, cuando me vaya, y con un compromiso con Carlos y decirle, Carlos, yo me comprometo a cuidar la presencia de Dios. Y que él pueda decirme, yo también me comprometo con vos a cuidar la presencia de Dios. Y cuando yo esté en mi casa orando, pensar y saber, Carlos también está orando, está comprometido en cuidar la presencia de Dios. Y esto lo tenemos que hacer todos como iglesia. Empeñarnos en cuidar la presencia de Dios. Cuidar esto que el Señor nos ha dado con compromisos de lealtad, de fidelidad, que lo rompimos 700.000 veces, pero que lo podemos volver a intentar, porque no somos nosotros, es el Señor. Mateo 16:24 dice, luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir. Ayer nos habló mucho Carlos de esto. Tomar su cruz y seguirme. Si tratás de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregás tu vida por mi causa, la salvarás. Pasar por las espinas,
perder lo que haya que perder, abandonar nuestra vieja manera de vivir. ¿Hasta qué punto? Gálatas 2:20, mi antiguo yo ya ha sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mi antiguo yo ha sido crucificado. Amén. Le decían a Jesús, bájate de la cruz y creemos. ¿Te acordás? Bájate de la cruz y vamos a creer. Y es triste, pero nos vivimos bajando de la cruz, ¿o no? Y los que te dicen que van a creer, no creen. No te bajes de la cruz. Muertos con Cristo en la cruz. Es la única forma que otros van a conocer a Cristo. Pero vas a escuchar todo el tiempo, bájate de la cruz y creemos. Venite con nosotros, sé como nosotros, no seas tan diferente a nosotros. Hacete como nosotros, así podés entrar a lugares donde te van a escuchar. Mentiras. Quédate en la cruz. Porque va a llamar más la atención tu muerte en la cruz que cualquier otra cosa. Porque esa muerte nos da vida. Nos da una vida que es tremenda, que es en el Señor. Dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Yo te pregunto, ¿cómo está tu antiguo yo? ¿Cómo está mi antiguo yo? ¿Cómo está mi antiguo Beto? Personas sencillas, pero que habían sido llenas de sabiduría, llenas de revelación, llenas de conocimiento, llenas de poder. Como decíamos, su entendimiento había sido alumbrado, habían empezado a entender, a vivir en plenitud y empiezan a recibir el fruto del Espíritu. Conocer a Jesús, conocer al Maestro. ¿Por qué lo tengo que conocer? ¿Por qué voy a hablar de Él? Nosotros los argentinos, acá quedan fuera los chilenos, nosotros los argentinos nos gusta hablar de cosas que no sabemos, ¿o no? Y le metemos a opinar, y sí, no, porque allá y acá y el otro, por eso nos dicen que somos todólogos, hablamos de todo y no sabemos nada. No, Messi, sí, pum, dice, ¿cuándo lo viste? No, nunca, pero... Nosotros somos los que hablamos del ratón Mickey y nunca fuimos a Disney. Pero podemos hablar de las orejas y cosas así, que esto y que el otro. Bueno, con el Señor no funciona. Tenemos que hablar de alguien que conocemos, del amor de esa persona, de la transformación que Él hizo en nuestras vidas, fruto de esta relación. Y empezar a caminar en el temor de Dios. Dice Proverbios 17:9, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Un temor que produce santidad y nos lleva a la gloria de Dios. No es el temor del miedo y de la culpa, sino es el temor que te conduce al arrepentimiento y que te saca el peso de la culpa. Esa es la sabiduría de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender para comenzar a caminar este camino en arrepentimiento que nos lleva a esta salvación y a la santidad, a la manifestación de su gloria. Amén. No es suficiente con amar la santidad. ¿Cuántos aman la santidad? ¿Y cuántos de verdad podríamos decir, no, el pecado, no me hables del pecado, lo aborrezco al pecado? No es suficiente con amar la santidad, tenemos que aborrecer el pecado.
si yo aborrezco el pecado, la santidad cada vez va a ser más dulce para mi vida. Alguien dijo, es necesario pasar por el fuego. Pasar por el fuego de Dios. Y cuando Carlitos hoy cantaba esa canción que decía, tú me conduces en el fuego, yo por ahí cuando estoy por predicar necesito 2 o 3 cositas que me dejen tranquilos. Y cuando estaba cantando esa canción que dice, tú me conduces por el fuego, yo dije, gracias. Porque tenemos que pasar por el fuego. La iglesia tiene que pasar por el fuego del Espíritu Santo, que es el que consume, el que quita, el que limpia, el que transforma, el que purifica, el que saca. No vamos a llegar si evitamos el fuego. El fuego de Dios. No podemos vivir fuera de este fuego y tenemos que atravesar esa columna de fuego, que al principio es una columna vertical, donde la vemos, sabemos para dónde es una guía para mi vida, el fuego de Dios, la presencia de Dios, decimos allá está, es por allá, y vamos caminando, y la columna está acá, y vamos caminando, y vamos caminando, y vamos caminando, y la columna se va haciendo cada vez más horizontal porque tenés que pasar por el fuego. Y vos querés como... Y el Señor te la hace para un lado y te la hace para el otro porque es necesario pasar por el fuego purificador de Dios. Si no, no sirve. Es un camino de santidad, creo que dice el pasaje que leía Daniela esta mañana, donde no hay lugar para la inmundicia. Se tiene que quemar. Tiene que ser quitado. Tenemos que dejar. El Señor quiere poner vestiduras nuevas en cada uno de nosotros. Y yo daba este ejemplo hace poquito. A mí me encanta la ropa vieja. Esas camisas amarillas acá abajo, esos pantalones agujereados, me encantan. Y Daniela los odia. ¿A qué voy con esto? Yo estoy seguro cuál sería la ropa que ella me tiraría de mi placar. Yo sé cuál es. Esa la escondo para que no la encuentre. Pero yo estoy seguro que es lo que ella me tiraría. Mirá la cara que pone así como si... El Señor ya nos mostró cuáles son las cosas que Él tiraría. Por eso es necesario que mi afecto a esas cosas que Dios ya me mostró pasen por el fuego. Y que esas cosas sean quemadas, desaparezcan, porque no sirven más. Y Dios quiere darme ropas nuevas. ¿Amén? Así que gracias al Señor que Él, ese fuego vertical lo transforma en horizontal para que todos podamos pasar, pone ese fuego enfrente nuestro para que todos como iglesia podamos pasar por ese fuego extendido que consume, que purifica. Hay un pasaje maravilloso, Malaquías 3:2, dice, pero ¿quién será capaz de soportar su venida? ¿Quién podrá mantenerse de pie y estar cara a cara con Él cuando aparezca? Pues Él será como un fuego abrasador que refina el metal o como un jabón fuerte que blanquea la ropa, se sentará como un refinador de plata, quemará la escoria, purificará a los levitas, refinándolos como el oro y la plata. ¿Para qué? Para que vuelvan a ofrecer sacrificios aceptables al Señor. No todos los sacrificios son aceptables al Señor. Solamente los que pasaron por el fuego. Él te refina Él te lava con un jabón fuerte que blanquea tu ropa, blanquea tus vestiduras, te da ropas nuevas. Es el fuego que me lleva a la obediencia de la palabra para que yo pueda tener un estilo de vida como le agrada al Señor. Pasar por el fuego de Dios te lleva a la obediencia.
Y esa obediencia transforma mi estilo de vida para que yo pueda vivir conforme a como le agrada al Señor. Y no es tan difícil agarrar la Biblia, ahí está. Eso transforma mi estilo de vida, libera esa obediencia, libera la gloria de Dios. Libera la gloria de Dios. Y podríamos pensar en un montón de personas que te pueden venir, como decíamos recién de David, Gedeón, tantos que estaban como escondidos, guardados, con miedo, con temor. Eran obedientes a esa aparición, a esa palabra de Dios, a esa dirección, y iban y tenían victoria. Triunfaban porque eran obedientes a la voz del Señor. Y comienza, hermanos, pasar por el fuego, suelta el poder de los dones del Espíritu Santo en nuestras vidas. El don que pasa por el fuego tiene poder. El don que no pasa por el fuego, qué lindo. No alcanza. Pero cuando vos pones tu vida y pasás por el fuego de Dios, ese don toma el color, toma el punto justo con el cual podés agradar a Dios, podés glorificar a Dios, podés honrar el nombre de Dios. Pasar por este fuego te liberta de la esclavitud. ¿Cuánto tiempo a veces, cuántos años que venimos a los cultos y nos vamos de los cultos y nos vamos con ese peso que trajimos? Y sentís que tu vida sigue atada. Sentís que hay algo que no se libera, algo que no se rompa. No esquive más la columna de fuego de Dios. Metete sin miedo al fuego de Dios. Y esa esclavitud va a ser rota porque ahí está el Espíritu Santo. Ahí está el Señor. Él rompe toda esclavitud y trae este avivamiento de santidad para nuestras vidas. Tiempo de entrar en el fuego de Dios, sacar lo viejo, aceptar lo nuevo, sacar los afectos que tenemos en el corazón, sacar los afectos. Hay cosas que son afectos. Tenemos que sacarlos, tenemos que arrancarlos, ponerlos en la presencia del Señor. Amén. Ahora sí te invito a leer Zacarías capítulo 3. Quiero compartirte estos pasajes que a mí me bendijeron mucho. El pueblo había estado cautivo. Ciro hace que los israelitas puedan volver a Jerusalén y comienza un tiempo de reconstrucción del templo, de la ciudad. Y dice Zacarías capítulo 3, verso 1, entonces el ángel me mostró a Josué, o Jeshua, el sumo sacerdote. ¿El sumo sacerdote quién era? El jefe de los sacerdotes. Ese que entraba una vez al año a purificar al pueblo, ¿recuerdan? Al lugar santísimo. Dice, me mostró a Jeshua, el sumo sacerdote, que estaba de pie ante el ángel del Señor. Y mientras leemos, tratad de ir haciéndote el cuadro. El sumo sacerdote de pie ante el ángel del Señor. El acusador, Satanás, estaba allí a la derecha del ángel y presentaba acusaciones contra Jesús. Entonces el Señor le dijo a Satanás, yo, el Señor, rechazo tus acusaciones. Satanás, así es, el Señor que eligió a Jerusalén te reprende. Este hombre es como un tizón en llamas que ha sido arrebatado del fuego. La ropa de Josué estaba sucia, dice otra versión, eran ropas viles cuando estuvo de pie ante el ángel. Entonces el ángel dijo a los otros que estaban allí, quítenle la ropa sucia. Luego se volvió hacia Josué y le dijo, ya ves, he quitado tus pecados y ahora te voy a dar esta ropa nueva y fina. Luego yo dije, deben también colocarle un turbante limpio en la cabeza. Así que ellos le pusieron en la cabeza un turbante sacerdotal limpio y lo vistieron de ropas nuevas, mientras el ángel del Señor permanecía ahí cerca.
Hasta acá nomás por ahora. El cuadro es terrible. El sumo sacerdote, el trono de Dios, el ángel de Dios, el acusador, Satanás, el diablo, para que no tengamos duda, dice que estaba parado a la derecha del ángel, donde normalmente en un juicio se pararía el defensor, no el acusador. Y empieza a acusarlo. Después de tanto tiempo, este sacerdote lejos, en cautiverio, con sus vestiduras sucias, y el diablo empieza a decirle al Señor: lindo tu muchacho, ¿eh? Este es el mejorcito, ¿no? Este es el sumo sacerdote. Este es el que entra a purificar al pueblo. Míralo. Y el Señor dice: rechazo tus acusaciones, porque sos un mentiroso. Pero lo que estaba pasando era verdad. La visión mostraba al sumo sacerdote sucio, con sus ropas viles. Dice: yo rechazo tus acusaciones. Este hombre es como un tizón arrebatado del fuego. Es como que se está quemando algo y vos vas corriendo y metés la mano y lo sacás. Y lo mirás y decís: se quemó, pero no del todo. Un tizón arrebatado del fuego. Y le dice el Señor: este hombre es un tizón arrebatado del fuego. Claro, ahora con su reputación manchada. Su aprecio, su fama, habían sido muy tocadas. Dice: no tenía hermosura ni atractivo, en cambio sus vestidos eran viles. Y viste que nos gusta mucho a nosotros el hebreo, el griego, y por ahí le metemos alguna cosita así, como a veces para que piensen que sabemos un poco más, y a veces porque sabemos. Pero dice: eran viles, palabra hebrea que traduce como vestidura vil, significa una vestidura llena de estiércol o excremento. Fuerte, ¿no? La ropa del sacerdote olía a excremento. El sumo sacerdote representante de Dios. Todo esto simboliza la impureza, la pecaminosidad con la que se presentó el sumo sacerdote ante Dios. Entonces el ángel dijo a los otros que estaban allí: quítenle la ropa sucia. Ya ves, he quitado tu pecado, ahora te voy a dar esta ropa nueva y fina. Hermanos, y eso es lo que el Señor hace con nosotros. Te quita tu ropa sucia, te quita tu ropa inmunda, te saca el olor y te recuerda quién sos y te recuerda para qué te llamó. Y le dice al diablo: no te creo nada. Pero míralo. ¿Cómo no me crees? No hace falta que me creas. Míralo nomás. Tus acusaciones no sirven, porque este hombre lo escogí yo, hermano. Dios te escogió. ¿Tenés olor? ¿La ropa está sucia? ¿Estás siendo acusado por el enemigo? Tenemos abogado en Cristo Jesús. Nuestro sacerdote que pasó por todas estas, que por eso puede compadecerse de los que a veces tenemos la ropa sucia y que somos presentados por el diablo delante de Dios y somos avergonzados y sabemos
que esas acusaciones son ciertas, pero Dios dice, no me importa porque yo te escogí, metí la mano, te saqué como un carbón, no te quemaste del todo, sigo adelante. Sigo adelante. Sáquenle la ropa rápido, sáquenle la ropa, ropas nuevas, pónganle ropas nuevas. Y de pronto te empieza a pasar algo que vos decís, no pensé que esto todavía podía pasar. ¿Por qué? Porque tenía olor a excremento. Mi vida daba asco delante de Dios. Desaproveché esa oportunidad que Dios me dio. Él me hizo su sacerdote. Él me dejó ministrar en su presencia. Él me dejó representar a su pueblo. Y caí en lo más bajo que se podía caer. El Señor te dice, este hombre lo elegí yo. Saca lo viejo y te pone vestiduras nuevas. Amén. Y dice, pónganle un turbante en su cabeza. Y si leemos en el Antiguo Testamento, el turbante decía con letras de oro, santidad a Jehová. Empiezo a pensar en lo que tengo que pensar. Mi mente es renovada por el Espíritu. Porque ahora me recuerda, tengo acá escrito en mi frente, santidad a Jehová. Yo era un sacerdote y el Señor me restableció. Porque hay un camino de arrepentimiento que me lleva a la cruz de Cristo. Y paso por las espinas, paso por el fuego y me vuelvo a poner esa túnica nueva que Dios tiene para mi vida. Amén. ¿Te sentiste alguna vez como este sacerdote? Acusado, salvo, así como arrancado cuando te estabas quemando. Hermano, ¿sabes que todo eso te tiene que confirmar que Dios tiene un propósito con tu vida? Yo cuando recuerdo algunas cosas que ya sé que Dios no se acuerda, pero que me dan como vergüenza, ¿sabes qué pienso? Evidentemente Dios tiene un propósito con mi vida. Si no, no tiene sentido, no le encuentro explicación, pero si Dios sigue adelante, después de haberme visto con esa vestidura y con esos olores y haber caído tan bajo, hermano, es porque Dios tiene un propósito con tu vida. Te eligió para que seas ese discípulo, sacerdote que sirve en adoración a Dios. Te recuerda quién sos, tu tarea, te da entendimiento nuevamente. Y lo estaban cambiando el sacerdote, dice que la túnica se metía por el cuello, era como un traje entero. Y me llama mucho la atención, dice, y el ángel no se movía de su lado. ¿Viste cuando se para tu papá que sos chiquito vos y él se para ahí al lado como para que los otros pibitos no se arrimen porque está el papá acá, ¿no? Dios se paró al lado del sacerdote mientras le cambiaban las vestiduras. Es el amor tremendo de Dios. No dijo, bueno, cámbienlo que ya vengo. Se paró y se quedó al lado de él. Hermano, como decíamos ayer, Dios no se va, Dios se queda. Se queda. Hasta que somos restablecidos en el llamado que Él hizo para nuestras vidas, se queda. Y nos pone esas vestiduras nuevas. Amén. Hermanos, si viniste con vestiduras viejas, te tenés que ir con vestiduras nuevas. Ojalá estés pensando en esas 2 o 3 prenditas que tenés en tu casa que tenés que volver y tirarlas. Pero en el Espíritu tenemos que ser vestidos por vestiduras nuevas. Y ojalá todos nos vayamos de este retiro sabiendo esto. Me voy con vestiduras nuevas. Otros no lo sabían, pero yo sabía que daba un poquito de dolor delante del Señor. Pero en ese culto que me arrodillé, en ese culto que levanté mis manos, en ese culto que dancé creyendo que el Señor rompía cadenas, recibí vestiduras nuevas de Dios. Amén.
Verso 6. Ya lo tenemos al sacerdote con sus vestiduras nuevas. Dice, entonces el ángel del Señor habló solemnemente con Josué y le dijo. Ahora el sacerdote está con sus vestiduras nuevas, el ángel de Dios parado al lado del sacerdote. El sacerdote ahora sí. Y yo no sé si intentó irse, pero el Señor le dice, no, pará, no te vayas, tenemos que hablar. Tenemos que hablar. Habló solemnemente y le dijo, el Señor de los ejércitos celestiales dice, si tú sigues mis caminos y me sirves con cuidado, recibirás autoridad sobre mi templo y sus atrios, y permitiré que camines entre los que están aquí con sus vestidos nuevos. ¿No era que me dan vestidos nuevos y ya está? No. Ahora que te puse vestiduras nuevas, y esta noche el Señor nos habló, vamos a volver a hablar. Si sos obediente, si tenés cuidado de mis mandatos, yo te voy a dar autoridad. Y te vas a poder mover en mi templo y me vas a poder seguir representando y vas a seguir siendo el sumo sacerdote, pero si tenés cuidado en las cosas que te estoy diciendo. Señor, pero en Babilonia no sabés por las que pasé. No, suena feo, no me importa, ¿no? Tené cuidado. Tené cuidado. Somos representantes de Dios. Tené cuidado. Humillemos el corazón. Vayamos a su presencia. El sacerdote, antes de presentarse a expiar al pueblo, no dormía por las dudas que soñara algo feo. Tené cuidado. Tené cuidado porque estamos hablando de las cosas santas de Dios. No nos familiaricemos ni las naturalicemos. Son cosas santas de Dios. Son principios sagrados de Dios. Tené cuidado. Seguí mis caminos y vas a recibir autoridad. Versículo 8. Dice, escúchenme. Oh Josué, sumo sacerdote, y ustedes los demás sacerdotes, todos nosotros, los que estamos aquí, la asamblea del Señor, escúchenme, ustedes son símbolo de lo que está por venir. Pronto traeré a mi siervo llamado Retoño. Está hablando de la segunda venida de Jesús y le dice, ustedes tengan cuidado porque ustedes son símbolo de lo que está por venir. Ustedes son los que se parecen a Jesús. Son símbolos de lo que está por venir. Así que cuida tu vestidura, porque tiene que ser mi vida muy parecida a lo que está por venir. Parecida a Cristo. Quieren pasar los músicos, voy a ir terminando yo. Primera de Pedro 2:9. Dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Amén? Ustedes son sacerdotes. Están llamados a mostrar las virtudes de Dios. Son pueblo santo, nación santa, posesión de Dios. Un pueblo que pasa por el fuego, que se presenta delante de Dios, que es acusado por el enemigo, pero que cambia sus vestiduras, se pone un turbante que dice santidad a Jehová, que reconoce que hemos sido arrebatados por el fuego, y eso humilla mi corazón, porque cuando vos te acordás de tu bajeza, te acordás de que fuiste arrebatado, que Dios te sacó. Y se te pasan los humos,
Se te pasan los humos porque vos sabés de dónde fuiste quitado. De la que te libró el Señor. Pero te libró con un propósito. Y es maravilloso. Tenemos que llevar el regalo de la salvación. Tenemos que mostrar a Cristo, ser obedientes al Señor, saber que hemos recibido su gracia. Pero ¿sabés lo que más me llamó la atención de este pasaje? El sacerdote nunca abrió su boca. Estaba ahí todo sucio, todo oleroso, el diablo acusándolo. No lo dice la palabra, pero yo calculo que con su cabeza gacha, avergonzado, empieza a escuchar que Dios lo defiende, ropas nuevas, y él con su boca cerrada. Deja que te defienda el Señor. Deja que te defienda el Señor. Aunque la acusación pareciera cierta en nuestra vista natural, Dios está viendo otra cosa y te va a dar una nueva oportunidad. No gratis. Escúchame. Ahora que te llamé, ahora que te hiciste tantos kilómetros, ¿me vas a seguir? Y que vos puedas decirle, te sigo, Jesús. Y de la forma correcta, porque me cambiaste la ropa ahora. Me hiciste recapacitar, me hiciste pensar, me hiciste acordar quién soy. Isaías 43, 19, pues estoy a punto de hacer algo nuevo, he comenzado. ¿No lo ves? Haré un camino a través del desierto, crearé ríos en la tierra árida y baldía. Isaías 1:18, vengo ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque tus ropas estén sucias, aunque tus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Aunque tengan olor, te los voy a sacar y te voy a dar ropas nuevas. Pero vení, vení que hay un temita que tenemos que arreglar. Y vamos por ahí. No vamos a esquivar la columna de fuego. Vamos a ser atravesados por la columna del fuego de Dios, que me va a purificar, que me va a limpiar, que me va a refinar como el oro. Dijo alguien, si alguna vez te has preguntado cómo reacciona Dios cuando cometes un pecado, guarda estas palabras. Interiorizalas en tu corazón, colocalas en un marco y colgalas en la pared. Léelas siempre y medita en ellas. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar, vete y no peques más. El Señor Jesús no dejó un mensaje escrito en la arena, sino en una cruz, no escrito con su mano, sino con su sangre. Y este único mensaje tiene una sola palabra que dice, inocente. Yo pagué. Yo pagué. Yo pagué. Jesús resucita, no sé si antes o después de Emaús, pero mira para todos lados y dice, Pedro, ¿dónde está Pedro? El más corajudo, mundano que estaba al lado le habrá dicho, ¿vos sos el traidor, el que se mató o el que no se mató? El que te traicionó, Pedro. No, se fue a pescar, ahora se dedica a la pesca. Y Jesús va y lo huele con olor a pescado y le dice, vení, basta de pescados. Yo te arrebaté del fuego como un carbón encendido, no te terminaste de quemar. Sigamos. Hechos capítulo 4, 12, en ningún otro hay salvación. Dios nos no ha dado a ningún otro
nombre bajo el cielo, mediante el cual podamos ser salvos. Los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes, sin ninguna preparación especial en las Escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Verso 17, así que para evitar que sigan divulgando su propaganda aún más, tenemos que advertirles que no vuelvan a hablar con nadie en el nombre de Jesús. Entonces ellos llamaron nuevamente a los apóstoles y les ordenaron que nunca más hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron, ¿acaso piensan que Dios quiere que le obedezcamos a ustedes en lugar de obedecerle a Él? Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de lo que hemos visto y de lo que hemos oído. Tenemos que hablar acerca de lo que hemos visto, de eso que entramos al lugar secreto, de eso que Dios nos mostró, de eso que nos subió al corazón del hombre, de eso que esas palabras que no se escucharon, de lo que los ojos todavía no vieron. Estos discípulos habían visto a Jesús. Y Pedro, que había estado en el monte de la transfiguración, que había visto a Moisés, que había visto a Elías, que había escuchado la voz de Dios diciendo, este es mi hijo, háganle caso a él. Dice, para un poquito, yo no puedo callar lo que vi y lo que escuché. Yo no me callo. Es más que Dios te ama. Yo te puedo hablar de Él. Te puedo hablar de las cosas que hizo en mi vida. Te puedo hablar de mi suciedad. Te puedo hablar del cambio. Te puedo hablar de la santidad. Te puedo hablar de la pureza, te puedo hablar del perfume, te puedo hablar de la vida nueva. Te puedo hablar y decirte que Cristo es tu Salvador y que Él puede hacer cosas maravillosas con tu vida. Si tan solo presentándote delante del Señor, cerrando nuestras bocas y dejar que Dios